Ama, what are we making today? Vamos a hacer enchiladas estilo Zacatecas. Y lo que vamos a ocupar son chile guajillo, chile pasilla, chile de árbol para el que le guste picoso, galletas saladas, cominos, clavos, orégano, un pedacito de chocolate, este es el chocolate zacatecano, panela y queso fresco, tortillas, sal y cebolla. Okay, let's go. Let's go. Vamos a cortar el queso, pedacitos para rallarlo aquí. Queso fresco, un pedacito para que le dé un sabor nada más. Y ahora lo vamos a rallar. Vamos a poner aquí. Lo vamos a rallar. Ok, mira. Nice. All right, now we're cutting the cotija cheese. Este es su queso fresco, nada más para que le dé un buen sabor. Ya tenemos el queso panela. Ahora vamos a agregarle un poquito de queso fresco también para que le agarre un buen sabor. Ok, ya tenemos aquí el queso panela. Le vamos a echar otro poquito de queso fresco para revolverlo. Lo vamos a revolver. Después de esto le vamos a agregar cebolla y un poquito de orégano. Le vamos a poner este orégano. El orégano se lo vamos a hacer así. Ahora le vamos a cortar la cebolla. Ese es al gusto, mucha gente le gusta, mucha gente no, pero nosotros sí nos gusta bastante. Le vamos a cortar muy chiquitas las rebanaditas. Tiene que ir bien chiquititas para que no se vean los pedazos grandotes. Y se lo echamos al queso. Lo revolvemos muy bien. Ya le pusimos el orégano, ya le pusimos queso panela, queso fresco y ahora la cebolla. Y ya, listo para las enchiladas. Y ahora nos vamos a hacer la salsa. Aquí ya tengo remajado mi chile que te enseñé al principio. Y lo vamos a cocer, a licuar, perdón. Le vamos a poner. Ahí. Ok, los ingredientes. Le vamos a poner dos clavos, una pizquita de cominos, una pizquita de orégano, las galletas y un pedacito solamente de chocolate zacatecano. Le pueden poner que quieran, pero como estamos haciendo estilo Zacatecas, le estamos poniendo queso chocolate hecho en casa. Y esto, ahora la sal, vamos a poner la sal, eso es al gusto, le pueden poner como ustedes quieran. Yo hago esto, no uso la cuchara porque no sé exactamente cuánto, pero yo me guío siempre a mis comidas un puñito de sal para todo, ¿ok? Ok. A preparar el chile. No se les vaya a olvidar poner el ajo, es muy importante, tiene un sabor muy bueno, ¿ok? Unos 4 ajitos para el chile. Como quedó un poquito espeso, le vamos a poner el agua donde lo remojamos. Con esta licuadora no es necesario colarlo, porque esta licuadora es muy potente y no deja ni una semillita ni un pellejito y sale muy bien, muy bueno. Y lo volvemos a licuar. Si sale un poco espesito, le ponemos el resto del agua. Empezamos con poquito, de poco a poquito lo vamos subiendo. Ok, voy a probarla. Como que le falta un poco de sal. Le voy a poner una cucharadita de consomé de pollo. Mucha gente no le pone, pero me gusta ponerla para que sepa un poquito más de sal.
La voy a moler otra vez. El siguiente paso, vamos a dorar el chile. Le damos poquito aceite. Ya que esté caliente el aceite, le vamos a poner la salsa. El aceite ya está listo. Vamos a poner la salsa. Mira. Si le falta un poquito de agua, se lo vamos a poner. Vamos a poner un poquito porque está un poquito todavía espeso. Le vamos meneando para ver si no quede muy aguado ni muy espeso. Ahorita que hierva va a cambiar un poquito de color. Ponemos todo. Y ahí está. Mientras está hirviendo el chile, vamos a calentar las tortillas. Aquí tengo mi Zacatecas, mira, para poner las tortillas adentro. Las vamos a poner a recalentar nada más, no muy caliente, no muy... Las vamos a poner para cuando las pongas en el chile no se quiebren, deben de estar un poco calientitas y luego después las vamos a poner a dorar. Y las vamos a poner aquí. Medio se calientan, no muy calientes, porque eso es para que no se rompa cuando las dore y las ponga en el chile. Las voy a poner aquí. Le voy a poner más. Ahora la vamos a dorar las tortillas para las enchiladas. Se le pone un poquito nada más. Luego se da la vuelta. No se tiene que quedar dura. Voy a poner otra. Nomás unos segundos. La salsa ya hervida. Ahora vamos a preparar las enchiladas. Mira esto. Las pongo encima de la tortilla para que ahí mismo quede el queso. Le vamos a poner, ya es el gusto. Mucha gente le gusta mucho queso. Le vamos a enredar así, mira. Así. Y otra vez. Como yo no las doro, no pongo el chile primero y luego en el aceite, yo lo adoro después. Y voy a hacerlo un poquito con poquito aceite y las voy a poner ya las que ya están hechas, miren. Así, ¿ves? Ya después, cómo quedan doraditas, miren. Ya es al gusto. Riquísimas. Ahora lo vamos a servir para comerlo. Estas ya están listas, ya están doraditas. Ahora le vamos a poner queso, crema, lo que gusten, arroz, frijoles, ensalada. Por el momento vamos a comer estas ricas enchiladas. Enjoy.